Bien, ahora vamos a ver cómo vamos a crear estos procedimientos almacenados. Bien, la creación de procedimientos almacenados es muy simple, es lo más simple que hay. Lo difícil, lo complejo es la lógica que podemos usar dentro de ellos, ¿no? Lo complejo es saber qué tablas relacionar, qué operaciones realizar para obtener el resultado que deseamos. Entonces, partiendo de eso, vamos a explicar la sintaxis. Como les dije, la sintaxis es simple y es similar a lo que hemos visto anteriormente. Creamos un procedimiento almacenado con las palabras claves create procedure, indicamos un nombre del procedimiento. El procedimiento, al igual que todos los objetos del SQL Server, puede estar en un esquema. Si no indicamos el esquema, por defecto se crea en el esquema DBO, podríamos crearlo en otro esquema que existe en nuestra base de datos. En el caso de la base de datos retail, podríamos crearlo en el esquema MABPACO, ¿verdad? Entonces, create procedure, nombre de procedimiento. Seguidamente empezamos a definir o a declarar las variables, los parámetros de entrada. Parámetros de entrada que podemos necesitar como que también no. Es decir, el procedimiento puede tener parámetros como también no los puede tener, dependiendo de lo que nos pida, son opcionales. Entonces, para declarar un parámetro, al igual que en todo, en el que hemos visto en funciones, declaramos el parámetro, le ponemos un nombre, el nombre con un arroba delante. Seguido le ponemos un tipo de dato. En este caso estoy declarando el parámetro 1, P1, del tipo entero. Adicionalmente, podemos asignarle un valor por defecto. Un valor por defecto, ¿no? Es opcional también, ¿no? Si quisiéramos agregar más parámetros, coma, y hacemos lo mismo. Nombre de parámetro, tipo de dato y valor por defecto si es que lo quisiéramos. Los parámetros son opcionales. Obviamente lo potente de los procedimientos almacenados es por su uso de parámetros. Luego viene la palabra clave as, begin, end, dentro del begin y el end nuestra lógica. Aquí podemos ejecutar sentencias, vistas, ejecutar otros procedimientos, hacer updates, hacer inserts, crear tablas. En realidad podríamos hacer muchas operaciones dentro de la lógica del procedimiento almacenado. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo 1, aquí estoy creando un procedimiento almacenado, create procedure, que se llama listado de clientes. No tiene ningún parámetro, así que simplemente as begin y end. Dentro del listado de clientes, lo que estoy haciendo es un query complejo, un inner join, en el cual estoy mostrando el RUC, la razón social, el nombre de departamento, nombre de provincia y nombre de distrito. Para obtener estos datos necesito hacer distintos inner join. El primero, empezamos por persona, ¿no? Contra persona destino y persona destino con departamento, provincia y distrito, ¿no? Esto ya lo conocemos por nuestra base de datos retail. La dirección de las personas está en personas destino, esta es la relación, y de aquí empezamos a hacer inner joins para obtener la descripción del departamento, de provincia y del distrito, a las tablas departamento, provincia y distrito respectivamente. Otro ejemplo, creamos un procedimiento almacenado llamado plan de cuentas que nos va a mostrar, no tiene parámetros igual, y nos va a mostrar, ¿no? Y palabra clave as, begin end, igual nos muestra un query. El query que estamos haciendo es un query simple. A la tabla plan de cuentas mostramos el número de cuenta, el nombre de cuenta y ordenamos por número de cuenta. Son dos ejemplos simples en los cuales creamos procedimientos almacenados haciendo un query simple a una tabla o un query complejo a varias tablas a través de inner joins. No tienen parámetros por ahora, pero estamos aprendiendo a usar la sintaxis. Otra forma de crear procedimientos almacenados es a través del diseñador. Para crear procedimientos almacenados a través del diseñador,
Lo que tenemos que hacer es ir, por ejemplo, ir a nuestra base de datos retail, ir a programación, a la carpeta procedimientos almacenados, clic derecho, nuevo y nuevo procedimiento almacenado. ¿Qué nos va a mostrar esto? Una plantilla, una plantilla. Esta plantilla son plantillas predeterminadas por el SQL Server que nos dan eh, ya los parámetros para poder ingresarlos, ¿no? Aquí tenemos la create procedure, una sintaxis que identifica el nombre del procedimiento, una sintaxis que identifica el nombre de los parámetros, ¿no? Por ahí el begin, end y también un select y con nombres de parámetros, ¿no? ¿Por qué tienen este formato los nombres de parámetros y este formato el nombre de procedimiento? Porque el SQL no solamente nos va a dar esta plantilla, que obviamente nos sirve como base nada más, ¿no? Debemos modificarla a nuestro gusto también. Bien, ¿por qué tienen ese formato? Porque el SQL también nos ayuda a llenar los valores para la plantilla. Podríamos ir al menú consulta, especificar valores para parámetros de plantilla y nos va a aparecer esta ventana. Esta ventana tiene los datos configurables de la plantilla. Es por eso que mi plantilla tenía ese formato, porque ese es el formato para que el SQL reconozca lo que es configurable o no y podríamos cambiarle de valor directamente usando esta opción. Bien, procedemos a llenar los datos que creemos, ¿no? Descripción, nombre de procedimiento. Le damos a aceptar y vemos que mi plantilla ya cambió, ¿no? Aparece el autor, la fecha, la descripción, le he cambiado el nombre de procedimiento, se ha cambiado automáticamente. Bien, seguimos con el ejemplo de nuestro procedimiento, create procedura y lista de documentos, ¿no? Esa es mi plantilla, aquí estoy agregando el query que deseo, en este caso estoy haciendo un select simple a tipo de documento y le muevo el ID, el código, el nombre, el número de líneas y la abrevia, ¿no? Ya ese es mi procedimiento terminado usando la plantilla del SQL Server. Bien, pero esa es una plantilla muy simple, ¿no? Es una plantilla muy simple en la que solamente cambiamos nombre, por ahí definimos parámetros, pero nosotros podríamos crear otra plantilla. Para poder crear otra plantilla deberíamos ir a el explorador de plantillas, clic derecho en procedimientos almacenados, nueva plantilla, y el SQL Server nos va a permitir una plantilla predeterminada bajo las necesidades de la organización. Podríamos implementar ahí eh, las reglas, los estándares que se definen en la empresa, en nuestra área de sistemas, para la creación de procedimientos, ¿no? Y todos los procedimientos nacerían de esa plantilla y tendrían las mismas reglas, mismos parámetros, ¿no? De repente eh, acordamos que siempre debe ir el autor, la fecha y la descripción, acordamos que los procedimientos almacenados deben empezar con ciertas letras, ¿no? Eso lo podemos especificar en las plantillas que nosotros podemos crear. Y a partir de ahí, eh, decirle a todo el área que cuando cree procedimiento use la plantilla.